La primavera de 1949 llegó a Winsted como muchas otras antes. El pequeño pueblo, enclavado entre densos bosques de pinos, se recuperaba gradualmente del invierno mientras sus residentes se preparaban para los meses más cálidos que se avecinaban. Winsted siempre había conservado el carácter de una comunidad unida donde la mayoría de los ciudadanos se conocían por su nombre. El departamento de policía local, ubicado en un modesto edificio de ladrillo en la calle Main, solía ocuparse de infracciones menores, hurtos, intoxicaciones públicas ocasionales y altercados domésticos. El 17 de marzo de 1949, esta tranquilidad se vio interrumpida cuando Thomas Abbott, de 47 años, es propietario de una ferretería con antecedentes por presunto fraude, fue encontrado muerto en su domicilio. El examen médico inicial sugirió un paro cardíaco, algo bastante inusual para un hombre de la edad de Abbott con antecedentes de hipertensión. Sin embargo, el jefe de policía Gerald Hoffman ordenó una investigación más exhaustiva tras observar hematomas inusuales en el cuello de la víctima. 12 días después, el 29 de marzo, Edwin Caldwell, absuelto de homicidio vehicular el año anterior, fue hallado muerto en su garaje. La intoxicación por monóxido de carbono parecía ser la causa, lo que sugería un suicidio o un trágico accidente. La puerta del garaje estaba cerrada y el motor de su coche estaba en marcha cuando su vecino, preocupado por no ver a Caldwell en 2 días, fue a investigar. Para el 11 de abril, cuando Doreen Walcott, una contadora local previamente implicada, pero nunca acusada, en un caso de malversación de fondos, fue encontrada muerta en su bañera, el sheriff Hoffman ya no pudo ignorar lo que parecía ser un patrón emergente. Los 3 fallecidos tenían antecedentes penales o habían sido sospechosos en investigaciones penales. Todos, por diversas circunstancias, habían evitado consecuencias legales graves. El informe actualizado del forense sobre Abbott reveló marcas microscópicas de aguja compatibles con una inyección, un detalle que inicialmente se pasó por alto. Tras un examen más detallado, la muerte de Caldwell mostró evidencia de que había estado inconsciente antes de que el coche arrancara. La escena se había preparado para sugerir un suicidio. Walcott aparentemente se había ahogado, pero la autopsia reveló sedantes en su organismo en cantidades suficientes para incapacitarla para resistir. Las fuerzas del orden locales, compuestas por tan solo 11 agentes, se encontraron ante lo que parecía ser el trabajo metódico de alguien con una agenda específica. La precisión de las ejecuciones y la aparente ausencia de pruebas apuntaban a alguien con conocimientos de procedimientos de investigación. Las víctimas no tenían contactos en común, frecuentaban diferentes establecimientos y se movían en diferentes círculos sociales. La única conexión era su historial con la ley. A finales de abril, el pánico comenzó a extenderse por Winsted. Los residentes con antecedentes penales, incluso leves, temían ser el próximo objetivo. Se convocó una asamblea municipal de emergencia, durante la cual el sheriff Hoffman intentó tranquilizar a la comunidad y solicitó recursos adicionales al Estado. El ayuntamiento aprobó medidas de emergencia, incluyendo un toque de queda temporal y el aumento de las patrullas policiales. La investigación procedió con un examen minucioso de cada escena del crimen, verificación de antecedentes de las víctimas y entrevistas con posibles testigos, pero arrojó pocas pruebas sustanciales. No se encontraron huellas dactilares, testigos oculares ni personas sospechosas cerca de las residencias de las víctimas a las horas estimadas de su muerte. Parecía como si el perpetrador supiera exactamente cómo evitar ser detectado por el mismo sistema diseñado para atrapar a estos criminales. A principios de mayo de 1949, Winsted había pasado de ser un tranquilo pueblito a una comunidad sumida en el miedo y la sospecha. El periódico local, The Winsted Herald, publicaba actualizaciones diarias sobre la investigación, a menudo con poca información nueva. Los ciudadanos comenzaron a tomar precauciones más allá del toque de queda oficial, instalaron candados adicionales, compraron armas de fuego y formaron grupos de vigilancia vecinal. La 4ª víctima fue descubierta el 7 de mayo. Leonard Merrick, un exagente inmobiliario de 52 años, acusado de fraude inmobiliario pero nunca condenado, fue encontrado en un bosque a las afueras del pueblo. Su muerte se había simulado como un accidente de caza, pero el médico forense determinó que había sido drogado antes de recibir un disparo mortal en el pecho. A diferencia de las víctimas anteriores, el cuerpo de Merrick mostraba signos de haber sido movido post-mortem, lo que sugiere una posible interrupción en la rutina del asesino o un cambio deliberado de rutina. El 15 de mayo,
El sheriff Hoffman reconoció a regañadientes ante la prensa que el departamento se enfrentaba a un sofisticado asesino en serie que parecía tener como blanco a personas con antecedentes penales. Esta declaración pública confirmó lo que muchos en la ciudad ya sospechaban, pero agravó aún más la tensión. Hoffman aseguró a los ciudadanos que se estaban asignando recursos adicionales a la investigación, incluyendo la asistencia de la policía estatal. La policía estatal asignó a 3 detectives para ayudar en el caso, pero su presencia generó fricciones inesperadas. Los agentes locales, aunque abrumados, se sintieron molestos por la insinuación de que no podían manejar su propia investigación. Esta disputa territorial obstaculizó la colaboración efectiva en las etapas iniciales críticas de la intervención estatal. Comenzaron a circular rumores sobre posibles sospechosos. Algunos vecinos señalaron a Raymond Beasley, un veterano solitario que había regresado de la guerra con un trauma psicológico visible y que había hecho declaraciones públicas sobre las deficiencias del sistema judicial. Otros sospechaban de Philip Darrow, un juez local con reputación de dictar sentencias severas, que recientemente había sufrido una tragedia personal cuando su hija se volvió adicta a sustancias suministradas por un traficante que recibió una condena mínima. A medida que avanzaba la investigación, las entrevistas con los familiares y allegados de las víctimas revelaron poco más allá de lo ya conocido. De hecho, cada víctima había evadido las graves consecuencias de sus presuntos delitos mediante diversos medios, tecnicismos legales, pruebas insuficientes o acuerdos con la fiscalía. Esto reforzó la teoría de que el asesino seleccionaba a sus víctimas basándose en un sentido personal de justicia. La quinta víctima, descubierta el 23 de mayo, marcó una escalada de violencia. Catherine Sylvester, una auxiliar de farmacia de 39 años, implicada en la venta ilegal de medicamentos recetados, pero que nunca fue acusada por falta de pruebas, fue encontrada en su apartamento. A diferencia de las víctimas anteriores, la escena mostraba indicios de forcejeo. Había objetos volcados y una lámpara estaba destrozada. La causa de la muerte fue estrangulación, pero las heridas defensivas en sus manos y antebrazos indicaban que había luchado contra su agresor. Este desarrollo sugirió una desviación de la metodología habitual del asesino o posiblemente un ataque precipitado. Además, los vecinos reportaron haber escuchado un altercado alrededor de las 23:30, pero asumieron que se trataba de una disputa doméstica proveniente de otro apartamento. Un testigo mencionó haber visto a un hombre con lo que parecía ser un uniforme oscuro salir del edificio alrededor de la medianoche, pero no pudo proporcionar una descripción detallada. A finales de mayo, el equipo del sheriff Hoffman había recopilado extensos expedientes de cada víctima, pero no encontró ninguna evidencia física que vinculara a un sospechoso específico. El asesino no dejó huellas dactilares, fibras ni ninguna otra evidencia forense. El método de asesinato varió según la víctima, aparentemente diseñado para que cada muerte pareciera inicialmente natural o accidental. El único factor constante fue el historial de las víctimas de evadir las consecuencias legales de los presuntos delitos. La llegada de Wendell Marrow a Winstead el 2 de junio de 1949 inicialmente despertó poca atención. Este especialista analítico de 38 años, reclutado en la Oficina Estatal de Investigación, era conocido en círculos profesionales por su enfoque metódico y pensamiento poco convencional, pero su actitud reservada lo hacía fácil de ignorar. Marrow se había forjado una reputación por resolver casos que habían obstaculizado los métodos de investigación tradicionales. Aunque sus colegas a menudo encontraban desconcertante su torpeza social y su intensa concentración, Marrow solicitó un espacio de trabajo independiente que se instaló en una pequeña oficina sin uso en la parte trasera de la comisaría. A las pocas horas de su llegada, las paredes estaban cubiertas de fotografías, mapas y cronogramas. Solicitó acceso completo a todos los expedientes, pruebas y notas de la investigación. El sheriff Hoffman, desesperado por avanzar, le concedió el acceso a pesar de las reservas de algunos agentes que consideraban a Marrow un extraño. En lugar de examinar de inmediato las escenas del crimen o entrevistar a testigos, Marrow pasó 3 días prácticamente aislado, revisando todos los documentos relacionados con los casos. Tomó extensas notas y creó diagramas complejos que conectaban detalles aparentemente inconexos. Cuando finalmente salió, solicitó los expedientes personales de todos los agentes del orden de Winstead, incluidos los que se habían jubilado en la última década. Esta inusual solicitud generó preocupación inmediata en el departamento. El sheriff Hoffman se negó inicialmente, alegando cuestiones de privacidad,
pero Marrow insistió en que su análisis sugería que el agresor tenía un profundo conocimiento de los procedimientos policiales, acceso a información restringida sobre los antecedentes penales de las víctimas y la capacidad de moverse por la ciudad sin levantar sospechas, todo lo cual apuntaba a alguien vinculado con las fuerzas del orden. Tras una considerable deliberación, Hoffman entregó los archivos, pero insistió en estar presente mientras Marrow los revisaba. Durante este proceso, Marrow explicó su razonamiento. Los asesinatos mostraban una precisión que indicaba conocimiento profesional. Las víctimas fueron seleccionadas con base en información no fácilmente accesible al público, y el asesino había logrado evitar dejar evidencia de una manera que sugería familiaridad con las técnicas de investigación. El análisis de Marrow también reveló un patrón previamente pasado por alto. Cada asesinato ocurrió fuera del horario de servicio de ciertos agentes, lo que creó una posible cronología de sospechosos. Además, señaló que todas las víctimas habían sido procesadas en algún momento por el Departamento de Policía de Winstead y sus casos fueron gestionados por personal que se superponía. A mediados de junio, Marrow había reducido su foco a 3 posibles sospechosos dentro del departamento. Sin revelar nombres, compartió sus hallazgos preliminares con el sheriff Hoffman, quien tuvo dificultades para aceptar la insinuación de que uno de sus oficiales pudiera ser responsable de los asesinatos. Marrow propuso establecer vigilancia sobre los sospechosos, pero Hoffman, preocupado por la moral y el posible daño irreparable a la reputación del departamento, insistió en reunir pruebas más concluyentes antes de tomar tales medidas. Marrow implementó entonces una estrategia sutil. Empezó a introducir información ligeramente distinta sobre las posibles víctimas a cada sospechoso, creando un cebo único que ayudaría a identificar al asesino si actuaban en base a esta información. Este enfoque requirió una cuidadosa coordinación con el sheriff Hoffman, quien autorizó a regañadientes el arriesgado plan. El 18 de junio, Marrow identificó una conexión importante que había pasado por alto. El agente Eber Coward había participado en la tramitación inicial de los casos penales originales de cada víctima. Si bien no fue el agente que realizó el arresto en todos los casos, su nombre aparecía en cada expediente, a veces como agente que respondió, a veces como testigo, a veces simplemente procesando el papeleo. Esta presencia constante, sumada a la reputación de Colwell de expresar su frustración con los delincuentes que quedan libres, lo elevó a la categoría de principal sospechoso en el análisis de Marrow. Ebert Colwell había servido en el Departamento de Policía de Winstead durante 10 años, incorporándose a los 20 años tras un breve periodo universitario estudiando justicia penal. Nacido y criado en Winstead, Colwell fue testigo de la evolución del pueblo, que pasó de ser una comunidad muy unida a una cada vez más afectada por los cambios sociales y económicos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Sus colegas lo describieron como una persona dedicada, meticulosa y profundamente comprometida con el mantenimiento del orden en su ciudad natal. La investigación de Marrow sobre los antecedentes de Colwell reveló una tragedia personal poco comentada en el departamento. En 1944, mientras Colwell se formaba en la Academia de Policía, su hermana menor fue agredida por un individuo que finalmente fue absuelto debido a errores de procedimiento en la recolección de pruebas. 6 meses después del juicio, la hermana de Colwell se quitó la vida, dejando una carta en la que expresaba su incapacidad para superar el trauma y su pérdida de fe en el sistema judicial. Esta información, aunque potencialmente significativa, era circunstancial. Marrow necesitaba pruebas concretas que vincularan a Colwell con los asesinatos. En colaboración con el sheriff Hoffman, quien se mantenía escéptico pero cada vez más preocupado, Marrow implementó la siguiente fase de su plan. Dispuso que se colocaran expedientes falsos en la sala de registros, cada uno con detalles sobre individuos que presuntamente habían eludido la justicia por tecnicismos legales. Cada expediente contenía diferencias sutiles y se ubicaba en un lugar donde agentes específicos, incluido Colwell, los detectarían durante el acceso rutinario a los archivos. Marrow también inició una vigilancia limitada de Colwell, centrándose en sus actividades fuera de horario. Esta vigilancia se llevó a cabo con discreción para evitar alertar a Colwell o dañar su reputación si las sospechas resultaban infundadas. A finales de junio, comenzaron a surgir patrones. Se había observado a Colwell realizando viajes inusuales a lugares relacionados con las personas mencionadas en los archivos infiltrados.
También accedió a la sala de registros fuera de sus funciones habituales, revisando archivos relacionados con casos penales anteriores. Si bien estas acciones son preocupantes, no constituyeron una prueba definitiva de intención criminal. El avance se produjo el 2 de julio, cuando Coldwell solicitó una licencia por motivos personales, la primera solicitud de este tipo en más de 2 años, según los registros de personal. Esto coincidió con la liberación de Vernon Thurlow, un residente local recientemente absuelto de los cargos de malversación de fondos debido a pruebas inadmisibles. Los detalles del caso de Thurlow se habían incluido en uno de los archivos manipulados al que solo Coldwell tenía acceso. Marrow, reconociendo la importancia potencial de este momento, convenció al sheriff Hoffman para que autorizara la vigilancia discreta de Coldwell y Thurlow. La noche del 3 de julio, los agentes observaron a Coldwell siguiendo a Thurlow desde un restaurante local hasta su domicilio. Más tarde esa noche, Coldwell se acercó a la casa de Thurlow vestido con ropa oscura y con un pequeño maletín médico. Las autoridades intervinieron antes de que Coldwell pudiera entrar al recinto. Al ser interrogado, intentó justificar su presencia como parte de una investigación extraoficial, pero el maletín contenía una jeringa, sedantes similares a los encontrados en víctimas anteriores y guantes de látex. Ante estos descubrimientos, Coldwell fue detenido para ser interrogado. El interrogatorio inicial arrojó resultados limitados, pues Coldwell mantuvo su inocencia e insistió en que estaba llevando a cabo su propia investigación sobre Thurlow basándose en nuevas pruebas que había descubierto. Sin embargo, un registro en su domicilio, en cumplimiento de una orden judicial, reveló pruebas contundentes. Un compartimento oculto en su sótano contenía trofeos de cada víctima, objetos pequeños, aparentemente insignificantes, cuya ausencia pasaría desapercibida de inmediato, pero que confirmaban su conexión con cada escena del crimen. Aún más inquietante, los investigadores descubrieron un diario que detallaba la filosofía personal de Coldwell respecto a la justicia y su autoproclamado papel como instrumento de ella. Las entradas del diario revelaban a un hombre que creía que el sistema legal tenía fallas fundamentales que permitían a los culpables eludir el castigo, y que se veía a sí mismo como la corrección necesaria a estas fallas. El arresto del oficial Ivor Coward el 4 de julio de 1949, irónicamente, el Día de la Independencia, conmocionó a Winstead y finalmente atrajo la atención nacional. Los titulares de los periódicos locales declararon: agente de la ley revelado como asesino en serie y ejecutor de justicia convertido en verdugo. La comunidad luchó por reconciliar al confiable oficial de policía que habían conocido con el asesino calculador revelado por la investigación. El interrogatorio formal de Coldwell, realizado por Marrow en presencia del sheriff Hoffman, permitió comprender mejor la mente de un hombre que había identificado y eliminado sistemáticamente a quienes consideraba merecedores de castigo. Al presentarle las pruebas en su contra, Coldwell abandonó sus negaciones y habló con una claridad inquietante sobre sus acciones. El sistema está roto, declaró durante su confesión grabada. Los vi salir libres, uno tras otro, sonriendo con sorna al salir de la sala. Algún tecnicismo, algún error de procedimiento, algún abogado astuto que encontró una laguna legal. Mientras tanto, las víctimas sufren sin solución. Alguien tenía que restablecer el equilibrio. Al ser preguntado sobre su proceso de selección, Coldwell reveló un enfoque metódico que confirmó las teorías previas de Marrow. Mantenía una lista privada de personas que habían eludido consecuencias legales a pesar de la existencia de pruebas sustanciales de culpabilidad. Su puesto le daba acceso a expedientes, declaraciones de testigos y pruebas que no estarían disponibles al público. Vigiló a estas personas, a veces durante meses, antes de determinar que representaban una amenaza continua para el bienestar o la seguridad de la comunidad. El juicio comenzó en octubre de 1949 y duró tan solo 11 días. A pesar de los intentos de la defensa de alegar una disminución de su capacidad debido al trauma del suicidio de su hermana, Coldwell fue declarado culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado. La fiscalía demostró con éxito la premeditación, argumentando que la elaborada escenificación de las escenas del crimen y los intentos de simular muertes naturales o accidentes demostraban una clara planificación y conciencia de la irregularidad. Durante la sentencia, el juez Harrison Wainwright abordó la contradicción fundamental del caso. Señor Coldwell, usted juró hacer cumplir la ley, pero se autoproclamó juez, jurado y verdugo basándose en su propia determinación de culpabilidad.
Al hacerlo, se convirtió precisamente en aquello contra lo que decía luchar, alguien que se cree por encima de la ley. Colwell fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en la penitenciaría estatal. Antes de ser conducido, hizo una declaración final ante el tribunal: acepto su sentencia, pero sostengo que hice lo necesario. Las familias de las víctimas que vengué conocen la verdad, aunque no puedan reconocerla públicamente. El caso tuvo profundas implicaciones para los procedimientos policiales a nivel nacional. Los departamentos de policía implementaron evaluaciones psicológicas mejoradas para sus agentes y establecieron protocolos más claros para reportar inquietudes sobre el comportamiento de sus colegas. El Departamento de Policía de Winstead, bajo una nueva dirección tras la renuncia del Sheriff Hoffman, implementó terapia obligatoria para los agentes que lidiaban con casos de eventos traumáticos o resultados legales decepcionantes. Gwendolyn Marrow, cuyas técnicas analíticas resultaron cruciales para identificar y detener a Colwell, publicó un artículo sobre el caso que se convirtió en lectura obligatoria en las academias de policía. Enfatizó el peligro de permitir que las nociones personales de justicia se impongan al sistema legal, independientemente de sus imperfecciones. En el momento en que decidimos que tenemos derecho individual a determinar la culpabilidad y administrar el castigo, escribió, socavamos los cimientos mismos de la sociedad que decimos proteger. Eva Colwell siguió siendo una figura controvertida en los círculos criminológicos durante décadas. Algunos lo consideraban una advertencia sobre cómo el trauma y la desilusión pueden corromper incluso a quienes se dedican a defender la justicia. Otros, en particular las familias de las víctimas originales de sus víctimas, mantuvieron una relación compleja con su legado, agradeciendo en privado el cierre del caso, pero condenando públicamente sus métodos. En los años posteriores a su encarcelamiento, Colwell rechazó todas las solicitudes de entrevista y mantuvo un contacto mínimo con el mundo exterior. Los registros penitenciarios indican que fue un preso modelo que pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca de la prisión estudiando filosofía y teoría jurídica. Falleció en 1987 a los 68 años, sin haber expresado jamás remordimiento por sus actos. El caso Winstead es un poderoso recordatorio del delicado equilibrio entre la justicia y la venganza y de los peligros que surgen cuando los individuos, especialmente aquellos encargados de hacer cumplir la ley, deciden que solo ellos pueden determinar cuándo se debe cruzar esa línea.